a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Cristian Roca patrocina esta reacción. Patrocina a Baby Metal con White Flame. Legend Metal Force. Esto es ni más ni menos que el debut del tema en vivo. Así que, oye, es un momento importante. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. O por un momento estaba haciéndolo tan bien su que digo yo, ostras, parece. Después ya le he notado algún deje típico de cuando se canta en directo, ¿no? Pero casi digo, esto suena casi a disco, porque Ah, discos, digo, ¿qué ocurre aquí? Yo por un momento pensando, ya está, esto es como si fueran los videoclips que te pones la música del disco, pero es el concierto en directo. No, no porque he escuchado las respiraciones, no porque he escuchado incluso una inflexión de voz, ¿vale? Que eso delata que es directo, pero me he quedado flipado. Bien, a ver, cositas. Claro, esta, esta letra, bueno, pues funciona un poquito como futuro, renovación, libertad, resiliencia, ¿no? Es decir, utiliza pues símbolos como para digamos, una oportunidad de empezar de cero, ¿no? Claro, va repitiendo, ya sabes, de vez en cuando frases en inglés, sugiere que la importancia, es decir, de cuanto haya sido difícil cosas en el pasado, bueno, que realmente no importan, que cada amanecer es una página en blanco, y bueno, pues... Y con el tema de la luz blanca y demás, bueno, lo que se refiere es a una energía pura que consume las dudas y los miedos del pasado. Así que, bueno, el fuego no destruye, sino que ilumina el camino, ¿no? sí, claro. Así que, bueno, va haciendo analogías, evoca sensaciones de conducción, de movimiento. Bueno, es como una especie de escape hacia adelante y la idea de la libertad personal y de romper cadenas, pues queda ahí, ¿no? Así que, muy bien, todo en plan autodeterminación y me gusta, me gusta. Venga, vamos a continuar.
Bueno, ha sido una parte musical espectacular, con muchísima tralla. Los guitarristas son excelentes, no sé los nombres, ¿vale? Pero Yo que, creo que son Chris y CJ. no sé, pero el que han puesto en primer plano tenía un brazo que te daba la mano y te cargaba el móvil, ¿no? Como decías tú muchas veces, madre mía, pero tocaba Está más espectacular. apretado con un kilo de azúcar el tío, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que los tornillos de un submarino. Está fuerte, pero de verdad, ¿no? Bueno, pues lo que es tanto la coreografía como las voces, ¿no? Porque, como siempre, la coreografía es casi geometría en movimiento, ¿no? Es decir, elegante, contemporáneo. Hemos visto movimientos muy fluidos, muy rápidos, como siempre. La coordinación, manos, brazos, tal, siempre hacen que como imita como el viento, ¿no? Es decir, un movimiento así, casi una danza urbana. Ha habido una especie como de, casi como de interacción de lucha, ¿no? Así, ha sido como, ¿no? Con los brazos, una esquivaba los movimientos de la otra, todo así muy, muy técnico. Digo, verás cómo se escape una mano, vamos a tener un disgusto. Pero todo milimétricamente estudiado. Me ha gustado que, por ejemplo, Su ha dado un paso atrás y las protagonistas más bien de la coreografía han sido Sí, Han han sido sido Momo, Moa y el Momo, sí. y me ha gustado eso, ¿no? Es decir, pero me gusta mucho cómo juegan con los brazos, ¿sabes? Lo dicho, parece un kata, ¿vale? De karate, pero integrado en la coreografía me ha gustado bastante, ¿no? Bueno, las coreografías siempre son, son Son además que alucinantes. alucinantes y complicadas, porque ir a la velocidad que van las guitarras y la batería, Claro, claro, te tienes que mover. Mejor no tan rápido, pero claro. Así que ellas perfectas por ejecutarla y gracias a mi Kiko por crear este tipo de coreografías. Bueno, pues el tema de las voces, bien, bueno, pues lo que te decía, la dificultad de esta canción es que tiene frases muy largas. Entonces requiere un control del flujo de aire excepcional, ¿no? Y suena muy limpia. De hecho, tan limpia que me ha creado incluso la duda, ¿no? Que te comentaba anteriormente. sí, Sin embargo, es una canción en la que no le veo agresividad ninguna en cuanto a la forma de cantar. Es como, ¿sabes lo que te digo? Es decir, como va muy rápido el ritmo de la canción, pero a la vez su es más bien dulce cantando, sí, sí. es sofisticada, ¿no? A la hora de cantar eso. Em, Incluso también a la hora de clavar las notas altas, bueno, pues es complicado porque este tipo de canciones tienen unos ritmos a nivel musical con muchas síncopas y bueno, todo eso entre la coreo y cantar es muy difícil. Bueno, pues muy bien, venga, vamos a continuar, pero todo lo que estoy viendo me gusta. El escenario no sé si parece más bien un rombo, ¿no? Un Sí. diamante, un diamante.
Madre, menudo Impresionante, ¿no? espectáculo, ¿no? Impresionante. Así que, buah, me encanta, me encanta. Em, Veo que es un tema difícil, difícil de ejecutar por todo lo que te he dicho anteriormente. Y si es el debut en vivo de este tema, lo han hecho genial. Muchas veces, conforme va pasando el tiempo, van puliendo, ¿no? Y Sí, ven, claro. y ven cosas que funcionan y cosas que no en directo y cosas que se van a modificar. Pero bueno, para ser el primer intento para hacerlo, El público estaba haciendo ahí el remolino de la muerte, así que al principio de la canción, luego ya no han vuelto a enfocar mucho y no sabemos si seguían haciéndolo, pero vamos, estaban totalmente entregados. sí, 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 yo lo veo, vamos, realmente que van a por todas, a por todas. Bien, bueno, pues lo dicho, lo dicho. Así que nada, es un tema que al final lo que tiene es un mensaje positivo, ¿no? Positivo. Es decir, cuando hablan de la resiliencia al final siempre, siempre es positivo, ¿no? Bien, bueno, pues amigos, bueno, sobre todo, Cristian Roca, gracias por Cristian, patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.